Buena tarde, buena noche, buen día, no sé a qué hora me escuche, le agradezco su tiempo una vez más para acompañarnos en otro episodio de el podcast de Oxcart. Y pues como indiqué en la publicación anterior, en el podcast anterior, en esta ocasión pues íbamos a hablar del tema de armas nucleares. Es un tema extremadamente extenso, muy complejo y he de decirlo de cierta manera, pues sí tengo una fascinación por el tema, una fascinación por el tema del poder y en particular en el cómo funcionan ciertas dinámicas. Esta es una dinámica muy particular. Entonces le voy a pedir que haga un ejercicio un poco macabro. No necesariamente es un ejercicio en donde usted se pueda sentir cómodo, pero bueno, vamos a suponer que en algún momento se encuentra en esta situación. De repente discute con uno de sus vecinos y el vecino saca un arma y le apunta a la cara. Usted de regreso saca otra arma y le apunta a la cara. Se van acercando, se van aproximando y de repente tienes a dos personas apuntándose a la cara con armas de fuego y ninguna de las dos evidentemente quiere apretar el gatillo. La lógica detrás de esta dinámica pues obviamente es una lógica muy torcida. Y sin embargo, muy pocas personas nos hemos dado cuenta que en general lo que van a evitar los dos es jalar el gatillo. Cualquier persona razonable pues preferiría no llegar a esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque implicaría un escenario en donde muy probablemente ninguno de los dos salga vivo. Entonces, si nosotros estamos en esa situación, se imagina nada más el estrés permanente, o bueno, el estrés de ese momento, el estrés de estar con esa amenaza latente todo el tiempo. Y bueno, ¿qué van a hacer estas dos personas? Pues van a intentar disuadirse de hacer eso, ¿no? Y van a lo mejor gritarse, a lo mejor se van a escupir, a lo mejor uno va a patear al otro, a lo mejor uno va a intentar que el otro se distraiga, cosas así van a intentar hacer. ¿Por qué? Porque está su supervivencia de por medio. Y es curioso cómo funciona la supervivencia humana, porque cualquier persona en cualquier situación hace lo que sea por salir vivo de algo, ¿no? Y curiosamente para la mayoría de nosotros nuestro instinto de supervivencia no se activa cuando hablamos de este tema. ¿Por qué? Porque ya es bastante evidente. En el caso de América Latina y del mundo hispano, a lo mejor no en el caso de España, pero sí en general fuera de la esfera de lo que es pues la competencia de los superpoderes en la Europa del siglo XX, más o menos todos tenemos una noción de que esa amenaza existe. Y sin embargo es una amenaza que está sobre todos nosotros. Si un día una guerra nuclear estallara, muy probablemente la región de América Latina no sería un blanco directo de esto, pero sí sufriría de las consecuencias ambientales de que esto pase. Es una amenaza existencial para toda la humanidad. ¿Por qué no se activa nuestro instinto de supervivencia en ese caso? Y eso es una pregunta que es bastante pertinente, porque al final del día todos pensamos que en algún momento vamos a reaccionar ante esta situación, ¿no? Todos en algún momento, si nos vemos en peligro, vamos a reaccionar. Pero en este caso damos por sentado que así es. ¿Por qué sucedió así? Porque la sociedad de Estados Unidos y la sociedad de la Unión Soviética decidieron, y bueno, y todas las sociedades europeas en el medio, decidieron que esto era algo con lo que era posible vivir. ¿Qué clase de psique se adaptó dentro de esas mentes como para permitirte en un momento salir al parque sin ninguna preocupación, a pesar de tener siempre esa amenaza? Y yo lo pongo de esta manera. Ya realmente vive muy poca gente que murió antes de la era nuclear. La mayoría de las personas que habitamos en este planeta estamos o nacimos en ese periodo de tiempo en el que las armas nucleares ya existían. Y yo pongo un ejemplo. En el año en el que yo nací, que es 1989, yo lo que puedo decir es que en ese momento existe la mayor cantidad de armas nucleares en la historia del planeta.
El inventario era de 41.000 cabezas nucleares en la Unión Soviética, y Estados Unidos tenía otros tantos miles de cabezas nucleares. Entonces, ¿uno cómo puede en algún momento asimilar esto? Y pues se habla mucho de los sistemas de control, los sistemas de seguridad, pero ha sido una estira y afloja muy largo. Obviamente, para desarrollar el tema, pues primero tenemos que hablar del primer uso o de cómo se desarrolló este enorme proyecto que terminaría en el proyecto Manhattan. Sin embargo, me gustaría hacer una acotación antes de eso. A pesar de que todos nosotros hemos vivido en esta era nuclear, también es cierto que es el periodo más pacífico en la historia de la humanidad. Y no lo digo por la cantidad de guerras. Evidentemente sigue habiendo muchos conflictos, pero los conflictos grandes entre superpotencias simplemente ya no existen. Entonces eso ha sido un matiz importante en la existencia de todos nosotros, ¿no? Porque se imaginan únicamente a una persona que nació a inicios del siglo XX, pues le tocó ver dos guerras mundiales, dos guerras enormes y devastadoras. Ya no hemos visto eso precisamente porque existen esos artefactos, ¿no? Pero ya retomando este tema, y que creo que es un tema fascinante en muchos sentidos, pues tenemos que tener en cuenta todo lo que fue el proyecto Manhattan y la prueba Trinity. En algún punto se dice que Albert Einstein ayudó a construir la bomba atómica, y eso no es cierto. Se sumó con un grupo de intelectuales nucleares. Él obviamente ya es exiliado de Europa, y bueno, ya decide autoexiliarse a Europa, y Albert Einstein pues decide adherirse a esta carta que varios físicos envían al presidente Franklin D. Roosevelt, y pues le dicen que existe el peligro latente de que Alemania, que en ese momento es una potencia nuclear, pueda desarrollar una bomba de fisión nuclear. Es una situación bastante rara porque sí, en el año de 1933 Alemania desarrolla el primer proceso de fisión nuclear en el Instituto de Energía Atómica del Príncipe Guillermo, justamente en Alemania. Tienen los académicos más brillantes, tienen las escuelas más productivas, tienen los primeros ciclotrones mecánicos, que son pues un acelerador de partículas rudimentario, que bueno, lo que hoy llamaríamos un acelerador de partículas. También nosotros vemos que en algún momento, cuando Alemania pierde la guerra, los rusos acceden a los datos del Instituto del Príncipe Guillermo, y con ello aceleran su programa nuclear. De hecho, hay un par de constructos geométricos alemanes que pudieran proveer algún tipo de material fisible. No lo sabemos bien a bien, pero parece ser que para Alemania era posible desarrollar un reactor nuclear en la Segunda Guerra Mundial. El problema era que no podían trasvasar uno de los reactores experimentales al reactor principal de fisión que existía en otra parte de Alemania, y pues jamás lograron tener todo ese material nuclear en un solo punto. Material había, el problema era que no estaba junto. También sabemos que Alemania, pues capturando esta enorme planta de agua pesada en Noruega, crea este método de enriquecimiento de uranio, que ahorita vamos a hablar de él, y que pues precisamente hace factible el uso del uranio como combustible nuclear, en particular como un detonante de un pulso nuclear. Entonces, la primera etapa de esto que voy a hablar es justamente eso. En algún punto, Alemania es uno de los grandes productores de uranio del planeta. De hecho, parte de las reparaciones de guerra que hace la Unión Soviética, o que le impone la Unión Soviética a Alemania del Este, es justamente que les pagaran con mineral nuclear. Y lo que se construye en ese momento pues es justamente lo que conoceríamos como la primera centrifugadora, que sucede hagamos un pequeño breviario.
95% del uranio del planeta, bueno, 99% del uranio del planeta es uranio 235, que no es naturalmente radiactivo. Por lo tanto no es fisible. Y por lo tanto es imposible generar un pulso nuclear si no se digamos que si no se refina en cierto sentido. No es la palabra correcta refinar, pero digamos que para mantenerlo en términos más sencillos que usted pueda entender, digamos que es un tipo de refinación. Está el uranio 235 y está el uranio 238, que sí es un isótopo radioactivo naturalmente. Ese es muy raro en la corteza terrestre. No recuerdo si era el 2% del uranio de la corteza terrestre o el 90%. Bueno, el chiste es que era entre el 1 y el 2% de todo el uranio del planeta. Es justamente uranio que es naturalmente radiactivo. Es complicado de encontrar porque, pues bueno, se da en unos solos lugares muy, muy dispersos. Está disperso por toda la corteza terrestre. La mayoría está dentro del manto de la Tierra. Es muy difícil acceder a eso, es muy difícil encontrar las concentraciones suficientes. Entonces llega un punto en el que para comenzar a generar energía usando un reactor nuclear, pues se necesita uranio 235, porque es el más común. Como ese es el más común, pues no hay otra forma de trabajar más que con eso. Entonces, ¿qué hacen los alemanes? Crean la centrifugadora, que en esencia es una máquina que va decantando las partículas más pesadas del uranio en un recipiente con agua pesada. Entonces, al ir refinando, por ponerlo de cierta manera, este material, el uranio 235, pues obtienes dióxido de uranio. Este dióxido de uranio se reprocesa y se crea lo que conocemos como el yellow cake, que es digamos que es como el polvo amarillo con el que se produce el uranio 235, que ya está enriquecido y que es artificialmente radiactivo. Entonces, esta centrifugadora pues es más o menos como una máquina de mezclar, como la que encontrarían en una fuente de sodas, por ejemplo. Lo hace a una velocidad muy lenta, no es una comparación exacta, pero pues es más o menos el mecanismo. Está este vaso con agua pesada, el uranio se va centrifugando adentro y es como se obtiene este material que es dióxido de uranio, el yellow cake, y posteriormente se comprime, se reprocesa, se enriquece más y pasan un montón de cosas en el medio. Alemania, al terminar la guerra, manda un par de submarinos con secretos industriales y secretos y con materiales estratégicos a Japón. Los aliados interceptan estos dos submarinos, uno es el U-234 y otro es el U-235, que contienen estos materiales, planes para tanques, planes para aviones a reacción, partes de un avión a reacción desensamblado, algunas partes de un tanque, un cañón, fórmulas químicas para diversos explosivos, cosas de ese tipo, ¿no? Y confiscan un cargamento de uranio 235. Curiosamente, y esto es meramente una anécdota, ese uranio 235 viene marcado con una caja como U-235. Y viene en el submarino U-234. Entonces hay un juego ahí de palabras muy raro. El chiste es que la Marina inglesa, la Marina británica, en algún momento logra interceptar estos submarinos, los captura y comparte la información y material que tienen con Estados Unidos. De ahí no sabemos bien a bien, pero parece ser que ese es el tema. Estados Unidos ya estaba produciendo sus dos primeros artefactos nucleares, que pues todos sabemos son el famosísimo Fat Man y el dispositivo Little Boy. El Fat Man se utiliza para la bomba de Hiroshima, y no, más bien Little Boy se utiliza para la bomba de Hiroshima y Fat Man para Nagasaki. En el caso de Fat Man, es una bomba
de una geometría explosiva. Es que es un tema de diseño. Fat Man tiene un núcleo de uranio, de plomo, de varios metales pesados. Se activa con un explosivo, detona y el pulso nuclear se obtiene a través de un isótopo de uranio 235. La otra bomba, la que conocemos como Little Boy, esa es una bomba de plutonio, perdón. Y esta bomba de plutonio funciona con una geometría diferente, es una explosión de impacto, es dentro de un riel, dentro de una bomba, es diferente. Aquí lo que me interesa es justamente el primer dispositivo, que es Fat Man. En ese sentido, se dice, no lo sé bien, que, bueno, no lo sabemos bien a bien porque es difícil saber estas cosas, que el cargamento de uranio 235 que se encontró en el submarino 234 hizo posible acelerar la producción de la bomba Fat Man. ¿Por qué? Porque Estados Unidos capturó el material y lo pudo emplear. Mientras estuvo procurando en algunos lugares todo el material para hacer una bomba de uranio 238, que es naturalmente radioactivo, pero no lo encontró. Entonces, sucede este episodio. Obviamente ya toca ya hablar de estos dos bombardeos de Hiroshima y de Nagasaki. Y el gran evento obviamente es Hiroshima. No es que haga menos Nagasaki, pero el gran evento, porque es la primera bomba, porque es el primer dispositivo, porque es el más destructivo que se ha empleado, es precisamente, bueno, que se ha empleado en guerra. Es precisamente Fat Man. No quiero hacer un recuento de lo que dicen los sobrevivientes porque es muy desgarrador. O sea, pocas cosas en este mundo merecen una expresión tan literaria, tan devastadora como esa. Yo creo que mejor le voy a ahorrar a usted el asunto este. Si usted quiere leer alguna referencia respecto a sobrevivientes de la bomba de Hiroshima o de Nagasaki, puede hacerlo, pero yo en lo personal no se lo recomiendo. Es una cuestión muy depresiva y muy horrible, y creo que quizá lo único que podría compararlo es con este libro de Svetlana Alexievich, de Cartas desde Chernobyl, que también es absolutamente desgarrador. Entonces yo preferiría ya no hablar precisamente del tema de los sobrevivientes, sino del impacto que tiene. Y muchas personas dicen, bueno, ¿por qué si Estados Unidos ya había ganado la guerra se decide a efectuar este tipo de ataque? Digo, ya la marina japonesa estaba completamente reducida. Los bombarderos B-29, que fue como el que se utilizó para hacer los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, ya habían efectuado bombardeos de alfombra mucho más devastadores que el propio ataque de Hiroshima. En una noche en Tokio devastaron un porcentaje importantísimo de la ciudad. Algunas fuentes dicen que es hasta el 70-60% del área completa de la ciudad. En una sola campaña de bombardeo llegan a matar a 200.000, 300.000 civiles, y es una cuestión completamente devastadora. Casi todas las ciudades japonesas sufrieron una devastación impresionante, casi insostenible, ¿no? Y ahí viene el tema de que yo creo que siempre va a ser muy controversial, pero que al final del día siempre es sano discutir, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos tiró la bomba? En su libro, bueno, en una entrevista, Robert Oppenheimer, que es el director del proyecto Manhattan, dice que pues llegó un momento en el que cuando detonó la bomba, pues todo su equipo se deprimió muchísimo, ¿no? No sé qué pensar al respecto. Se ha dicho mucho acerca de que Japón ya estaba enfrentando una hambruna inminente y que de no rendirse, esta situación se habría exacerbado y habría matado a muchas más personas que las bombas. No lo sé, realmente es imposible saber porque el contrafactual no existe. No podemos saber bien a bien cuál era la autosuficiencia alimentaria de Japón porque era un país en guerra. También se dice, bueno, en algún momento el presidente Truman habría tenido que enfrentar la decisión después de la guerra de decir, saben que políticamente decidimos no usar esta arma porque era demasiado peligrosa, y es a costo de los soldados de Estados Unidos, que iban a tener que entrar a las islas, invadirlas y ocuparlas.
No sé si quiero comprar ese argumento. Me parece que es hasta cierto punto demasiado maquiavélico. Pero la consecuencia inmediata del primer uso tiene mucho que ver con lo que vendría después. Obviamente hacer una demostración de fuerza a la Unión Soviética, que en ese momento está acaparando el este de Europa y que está luchando por proteger la parte más importante de lo que es la Rusia occidental. En ese aspecto viene otro factor que muy pocas personas ponderan respecto a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y es que sí se necesitaba, o bueno, por lo menos el complejo industrial militar que les llamaba así a Dwight Eisenhower, a todo este aparato industrial que se había creado en la guerra, sí necesitaba la bomba precisamente para justificar la continuidad del financiamiento. O sea, si ustedes se fijan en algún punto, la flota de bombarderos, la flota de aviones caza, la flota de barcos, la flota de submarinos, el tamaño del ejército, todo se tuvo que mantener. Entonces la forma de mantenerlo era precisamente invirtiendo en artefactos nucleares. ¿Por qué? Porque eso iba a darle una supremacía a nivel operativo y a nivel táctico y estratégico a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Y ahí es en donde viene quizá la parte más dura de todo esto de Hiroshima y Nagasaki, que es precisamente que pues Estados Unidos se ve obligado a dar ese paso hacia allá, para bien o para mal. O sea, yo honestamente no me voy a comprar la idea de que ellos tomaron esta decisión de extender sus piernas técnicas en este sentido nada más porque sí. Creo que obviamente había esta necesidad de parte de Estados Unidos de decir, bueno, necesitamos un arma que cambie el juego político y el juego militar, y pues este es el artefacto que necesitamos para este nuevo Estados Unidos expandido. Obviamente la respuesta rusa es simétrica, y eso es lo que vamos a ver en toda la Guerra Fría. Respuesta simétrica. Desarrollo un misil, desarrollo un equivalente. Desarrollo un avión, desarrollo un equivalente. Desarrollo un submarino nuclear, desarrollo un equivalente. Y así nos vamos. Y vamos escalando las cosas y vamos comenzando a ver cómo en algún momento estas dos superpotencias se convierten en una cosa tan grande y se vuelven una cosa tan asfixiante precisamente porque esta tecnología se los permite. Y no es que sea despectivo de la Rusia moderna o de lo que hagan los rusos en este momento, pero la realidad es que sus armas nucleares le permiten a Rusia ser una potencia que golpea muy por encima de su peso. Si nosotros nos damos cuenta, la economía de Rusia es, no diré que más o menos del mismo tamaño que es un poco más pequeña que la brasileña. Su población, pues ya México está aproximándose a la población de Rusia. Y comienzas a darte cuenta de que hay debilidades intrínsecas en el país, pero tienen armas nucleares. Y son una potencia mundial. Y son una potencia regional por sus armas nucleares. Y esa es la lógica detrás de todo esto. Ahora, voy a retomar este tema de cómo fue el progreso de las armas nucleares. En un momento inicial, obviamente, Estados Unidos tiene el monopolio de las armas nucleares y propone ante la nueva creada Naciones Unidas: ¿saben qué? Vamos a tomar todo este material, vamos a colocarlo en un punto seguro, y ya que lo tengamos en un punto seguro, las prohibimos. En ese momento la Unión Soviética dice, bueno, primero deshazte de las bombas y después ya acumulamos el material y lo restringimos en una instalación especial en una isla en el Atlántico, donde sea. Estados Unidos dice, no voy a renunciar al monopolio de las armas nucleares porque soy el único que las tiene, y soy yo el único que las ha usado, y soy el único que tiene el desarrollo operativo de todo esto. Entonces los rusos dicen no. Y ahí viene el primer gran choque entre las dos doctrinas políticas que implican la esfera rusa y la esfera americana. Eventualmente, pues esto lleva a que Francia desarrolle sus armas nucleares, a que Reino Unido desarrolle sus armas nucleares, eventualmente China lo hace ya muy después, con muchos retrasos, en unas condiciones mucho más
diferentes y creo que en cierto sentido hasta más complicadas, ¿no? Comienza obviamente esta gran confrontación que va a ser la Guerra Fría, y en el aspecto técnico comenzamos a ver cómo se desarrolla quizá la parte más importante, que es el tema de la seguridad, ¿no? En un momento Estados Unidos comienza a miniaturizar más y más y más y más las bombas nucleares y desarrollan este dispositivo que es la cabeza W54, que es una carga de demolición nuclear que se adapta a un cañón sin retroceso que pues, para la cultura popular se llamaría bazooka, con una cabeza nuclear. Y de repente comienzas a ver artillería nuclear, misiles nucleares, bombas nucleares, planeadores con bombas nucleares, en fin, es una locura lo que pasa en ese momento. En ese momento la tecnología comienza a extender sus piernas y comenzamos a ver la producción de cosas más y más complejas y sistemas de entrega más sofisticados. Pero esa quizá la parte del sistema de entrega es quizá una de las cosas que languidece frente a lo más importante. Digo, porque en algún momento en los años 60 comenzamos a ver submarinos equipados con misiles nucleares, que va a ser una cosa primeriza, ¿no? Comenzamos a ver el sistema fraccional de bombardeo orbital nuclear, que es una estación espacial que dispara misiles nucleares hacia la corteza terrestre, y que es una cosa horrible que nunca se pudo desarrollar el concepto. Comenzamos a ver la idea de un subterráneo nuclear, que es un topo un taladro enorme que se mete debajo de la tierra y que coloca bombas nucleares en distintos puntos de la corteza terrestre también, nada más que lo hace de forma subterránea, ¿no? El concepto se probó, no fue factible. Comenzamos a ver torpedos nucleares con un alcance ilimitado, en donde pues prácticamente pueden atacar por sorpresa cualquier parte de la costa de un país adversario, ¿no? Comenzamos a ver obviamente el desarrollo de la aplicación civil de los primeros reactores nucleares, de las primeras aplicaciones de las explosiones pacíficas, las explosiones nucleares con fines pacíficos, que son en el caso de Rusia, por ejemplo, para sellar un pozo de gas por allá por Asia Central, algún otro tipo de experimentos relacionados con ese tipo de cosas, ¿no? Incluso la idea de bombardear nuclearmente a la luna para una cuestión muy rara que yo no entiendo a veces cómo se nos ocurren esas cosas, ¿no? Llegó un punto incluso a decirse que podría ser benéfico para la Tierra bombardear nuclearmente los polos nucleares, los polos del planeta, para derretir el hielo y que todos tengamos acceso a agua fresca, ¿no? Y a agua dulce, y te quedas pensando a qué límites se llegó a estirar este hilo, ¿no? Al mismo tiempo, una revolución en la aeronáutica comienza a producir aviones enormes, aviones muy potentes, aviones con unos alcances impresionantes, con unas velocidades impresionantes. Y viene, por ejemplo, el tema de el cómo se empatan estas dos tecnologías. Y después comienza también a extender sus piernas la tecnología de cohetes, la tecnología de misiles, la tecnología de computarizada, que por cierto ese va a ser la semilla de lo que vimos el episodio pasado con la inteligencia artificial. Solo por poner un ejemplo muy esencial, Internet es una red de información que se creó precisamente para hacer una red a prueba de ataques nucleares. Era una red de telecomunicaciones especializada para sobrevivir a un ataque nuclear. Eventualmente el concepto inicial se dejó de lado porque pues simplemente eso no es posible. Pero se comenzó a ver la utilidad de transferir paquetes de información entre distintas universidades usando este nuevo tendido, ¿no? Y comenzamos a ver que las comunicaciones entre los distintos laboratorios, las comunicaciones entre las distintas bases militares, entre los distintos proveedores, se hace a través de Internet. En lo que conoceríamos primero como el ARPANET y después como el DARPANET, y que posteriormente sería la base del protocolo HTTP y todas estas cosas que vimos al finales del siglo XX.
todas esas cosas se conjugaron con el único propósito de permitir a los seres humanos devastarse los unos a los otros. Y aquí es en donde viene quizá la cosa más complicada de todas. Yo hace rato hablé de la bomba de Hiroshima, la bomba de Nagasaki, que pues eran bombas de varios kilotones, 15, 21 kilotones más o menos. Son varias miles de toneladas de TNT estallando al mismo tiempo, ¿no? Que por cierto, hay un tema ahí con el cómo mides la capacidad explosiva de una bomba nuclear. De entrada no podemos hablar de una bomba nuclear. Hablamos de un pulso y un subpulso. El primer pulso es el explosivo comprimiendo de alguna manera el isótopo, que en este caso es uranio 235 o plutonio 239 o lo que sea. Se consigue esa primera explosión y después viene una segunda explosión a la velocidad de la luz. La cuestión aquí es qué pasa cuando utilizas esta bomba como un detonador. Y ahí es en donde vemos la parte más escabrosa de todo esto, que es la creación de los dispositivos termonucleares. Llega un momento en el que Robert Oppenheimer se reúne con Harry Truman después de la guerra. Robert Oppenheimer siendo el científico principal del proyecto Manhattan, que permite la primera detonación nuclear, que es la prueba Trinity en Nuevo México. Truman en algún momento recibe a Oppenheimer y tienen una reunión muy pues digamos muy, no sé cómo llamarlo, si muy osca, quizá a lo mejor muy agresiva, a lo mejor violenta. Realmente no podemos saberlo bien a bien porque hay muchos recuentos de eso, ¿no? Y Robert Oppenheimer, al saber que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están planteando extender la potencia de las armas nucleares usando una bomba de fisión para generar un proceso de fusión mezclando la explosión nuclear con pues digamos una de las formas del hidrógeno que se dan en la corteza terrestre, que es el tritio, que es un hidrógeno con 3 valencias, o bueno, con 3 electrones de valencia, o deuterio, que es un hidrógeno con 2 electrones de valencia. En algún momento Robert Oppenheimer se entera de esto, se lo plantean, él trabaja en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y comienza a ver que esto se está planeando. Llega un momento en el que Robert Oppenheimer intenta convencer al presidente Truman de eso y dice: no me puedo sumar a esto. Y pues hay un intercambio. Alguien cuenta que en la anécdota dice Robert Oppenheimer: es que siento mis manos llenas de sangre. Y supuestamente Harry Truman le ofrece un pañuelo y le dice: ¿se las quiere limpiar? Sale Oppenheimer y pues el recuento dice que en algún momento Harry Truman dice: ¿saben qué? No me vuelvan a traer esta persona aquí, no la quiero aquí. ¿Cómo se atreve a hablarme de sentir las manos llenas de sangre y no sé qué? Por otro lado, pues parece ser que nada más se queda se queda callado, no dice nada y sigue trabajando. En otro lado parece ser que, en otro recuento parece ser que le dice a su asesor de seguridad nacional que cómo poder hablar justamente de tener sangre en las manos, pues si él tomó la decisión realmente de detonar la bomba sobre Hiroshima, ¿no? Y posteriormente también la de Nagasaki. Entonces, este tipo de cosas son un reflejo de esos tiempos, ¿no? De cómo en algún momento la tecnología comienza a extenderse y cómo comienzan a haber otras cosas y los conceptos que antes una generación anterior parecían absolutamente irreales, ahora se vuelven algo completamente real, y no solamente real. O sea, imagínense que el día de mañana un destructor estelar fuera construido en Estados Unidos o en cualquier otro lugar de este planeta, ¿no? Nada más imaginan el tipo de
de situación. Digo, los destructores estelares, esta nave triangular de la Guerra de las Galaxias. ¿Se imaginan nada más qué cambio tendría eso? ¿Cómo cambiaría o cómo revolucionaría la guerra todo esto? Y digo, en el primer episodio nosotros hablamos de todo este tema de Joemini y de este famoso general suizo este famoso general alemán que era Clausewitz. Pero ¿cómo puedes adaptar esas dos doctrinas a lo que es un nuevo tipo de conflicto? ¿No? ¿Cómo puedes leer a Sun Tzu y adaptarlo a la tecnología de las detonaciones nucleares? Simplemente no se puede. Es un tipo de forma más elevada de guerra. Entonces hay que crear una nueva doctrina al respecto y comienzan a haber un montón de nuevas medidas de seguridad precisamente para amarrar el uso de estos artefactos a salvaguardas políticas y salvaguardas mecánicas y salvaguardas electrónicas en los propios dispositivos. Entonces comenzamos a ver que se comienza a crear esto que llamamos el Permissive Action Link o la cadena de acción permisiva. A través de un dispositivo de radiotelecomunicaciones, el presidente de Estados Unidos envía un código que permite la activación de las bombas nucleares en donde sea que estén. O sea, la bomba está programada para tener un contador mecánico que cambia todos los días. O sea, es como un mecanismo parecido al de un reloj ¿cómo se llama? De uno de estos relojes mecánicos como los suizos. Entonces tiene una secuencia específica para cada día. Para que tú puedas en algún momento activar la bomba necesitas que te comuniquen con el código de ese día. Sin embargo, pues comenzamos a ver que, por ejemplo, el código de algunas bombas era 00000 porque el mecanismo no se había programado o porque el mecanismo había perdido la cuerda, en fin, un montón de cosas, ¿no? Inicialmente ese es un problema que comenzamos a ver. Obviamente después se hace un dispositivo electromecánico en donde pues ya enfrentan otro tipo de problemas, cortocircuitos, circuitos paralelos que no debieron de estar ahí. Entonces es un ensayo y error muy constante. Todo el tiempo están trabajando en esas cosas, ¿no? Y el tema de seguridad pues comienza a tener que ser un énfasis muy grande, precisamente porque no quieren que esta tecnología salga de control. Digo, si pierdes una bomba nuclear en un accidente en el mar, pues obviamente eso va a tener consecuencias muy malas. Y pueden robarte la tecnología y pueden hacer una contramedida para la tecnología, y justamente es el tipo de cosas que no quieres. Sin embargo, eso no evitó que en algún momento Estados Unidos comenzara a desplegar más y más y más y más cabezas nucleares. Llega un momento en el que se desarrolla este primer misil Polaris, que es un misil que se dispara de forma submarina. También en algún momento comenzamos a ver toda esta disposición de los nuevos dispositivos de los misiles Minuteman, que es un misil balístico intercontinental que disparas desde un búnker subterráneo y golpeas muy por encima de los 5.500 kilómetros de alcance de donde está. Entonces comenzamos a ver todas estas cosas, comenzamos a ver también el despliegue de un sistema de alerta temprana de misiles. Comenzamos a ver un montón de tecnología de recolección de información, y también comenzamos a ver el primer gran episodio de disparidad. En ese sentido, Estados Unidos llega a los años 60 ya con una supremacía tecnológica, con una supremacía numérica, y técnicamente ellos podían efectuar un ataque decapitante por sorpresa sobre la Unión Soviética y dejarlos derrotados en caso de cualquier conflicto, pero viene un problema. Si los rusos tienen la bomba, solo basta una para hacer un daño enorme a tu propio país. Entonces, si tú en algún momento dices, bueno, voy a efectuar una misión de bombardeo en Rusia y ellos pueden retaliar, aunque sea con un solo avión, una sola bomba nuclear, y eso ya implica cientos de miles de muertos. Entonces la lógica es una lógica de no perder absolutamente nada. Sin embargo, en paralelo, instituciones como la corporación RAND comienzan a desarrollar una filosofía nuclear completamente nueva. Y ahí es en donde tenemos cosas como
en los trabajos que hace Rand respecto a decir en algún punto, ¿sabes qué? Destina las primeras ojivas nucleares a devastar la infraestructura militar de tu adversario. Y se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no atacar todo de una vez? Porque una vez que acabas con la infraestructura militar, ya solamente quedan las ciudades. Y ahí ya tienes algo que negociar. Puedes negociar una salida a una guerra nuclear. Nada más imaginen lo que implica ese proceso de pensamiento. Nada más imaginen lo que implica el desnaturalizarte de tal manera y el asimilar de tal manera la introducción de esta nueva tecnología que comienzas a pensar en ese tipo de aspecto. Y esto genera incluso una rivalidad dentro de los propios servicios armados de los Estados Unidos. Porque llega un momento en el que los almirantes dicen, bueno, es que parece ser que la Fuerza Aérea tiene demasiado o está haciendo demasiado énfasis en capturar toda la tecnología de ataques nucleares. Y la rebelión de los almirantes tiene en buena medida que ver con eso, porque hay una puja presupuestal entre la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Marina para comenzar a capturar la mayor cantidad de cabezas nucleares que puedan dentro de su propia estructura de gobierno. Y llega un momento en el que los propios almirantes comienzan a decir, ¿para qué necesitamos bombas de 5 megatones? ¿Para qué necesitamos bombas de 20 megatones? Los objetivos militares son estrechos, son pequeños, abarcan un área relativamente pequeña. ¿Para qué quieres un artefacto que pueda bastar una ciudad completa de un golpe? Eso es un esfuerzo genocida. Y nosotros no somos genocidas. La respuesta de la Fuerza Aérea es sí, pero ustedes no tienen ninguna tecnología disponible. Y ahí comenzamos a ver esta puja en donde de repente la Marina comienza a acelerar su proyecto nuclear y comenzamos a ver submarinos nucleares de propulsión nuclear con un reactor nuclear que tiene un alcance ilimitado y que además puede lanzar un misil con una capacidad nuclear. La crisis de los misiles cubanos va a detonar por esto. Esto lo vamos a ver más adelante en el siguiente episodio. Pero lo que quiero que me entiendan es que en ese momento, entre los años 50 y 60, comenzamos a ver cómo se desarrolla la tecnología y al mismo tiempo lo que llamamos la postura nuclear. Todos los países del mundo tienen una postura nuclear. Todos, o bueno, como el 99% de todos esos países, excepto los que los tienen, dicen, saben que mi postura es que las armas nucleares deben de estar prohibidas de la política internacional. Bueno, pero ¿por qué es esto? Pues obviamente por la capacidad destructiva que tiene. Incluso dentro de los propios Estados Unidos y Rusia existe la postura de que las armas nucleares no deben de existir, pero como ya las tienen, lo único que pueden hacer es novarlas y en muchos sentidos lo único que pueden hacer es comenzar a reducir el tamaño de sus arsenales nucleares. Sin embargo, esto no es un tema de números. Ahora, llega un punto en el que todos los países que tienen una postura nuclear pues deben de tener una filosofía de uso. Obviamente si tu país tiene una postura de que las armas se deben de suprimir, pues no hay postura de uso, simplemente no se pueden desplegar o están prohibidas en mi territorio, o a lo mejor están prohibidas solamente si son propiedad de alguien, o bueno, están permitidas solamente si son propiedad de alguien más, si no las pago yo, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces comenzamos a ver que las posturas nucleares de Rusia y de Estados Unidos pues son primer uso o no primer uso. Me reservo el derecho a atacar primero. Ok, en una guerra nuclear si atacas primero pues es muy posible que la ganes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando al mismo tiempo te reservas el derecho a defenderte de ese ataque nuclear incrementando el tamaño de tu arsenal? Bueno, me vas a atacar nuclearmente con 15.000 misiles, pues yo voy a desplegar 20.000. ¿Es posible? Sí. ¿Es factible? Sí. ¿Es recomendable? No. Y ahí es en donde comenzamos a ver cómo este ejercicio de superlógica comienza a acrecentar el peligro sobre todos nosotros. Y comenzamos a ver artefactos que cada vez son más y más y más preocupantes. Vemos, por ejemplo, este misil SLAM,
que tiene una nueva tecnología completamente innovadora. De hecho, el sistema de guía de este misil se utiliza en los actuales misiles Tomahawk, que se llama THAAD, que es un sistema de seguimiento del contorno de la corteza terrestre para navegar y evitar que el misil choque y que pueda volar muy bajo. O sea, al mismo tiempo vuela muy bajo y no choca. ¿Por qué? Porque hay un trabajo de programación ahí. El SLAM es un artefacto obsceno que tiene un reactor nuclear que va contaminando con isótopos radioactivos la parte sobre la que vuela, que utiliza la cabeza nuclear, bueno, que tiene varias cabezas nucleares que se van disparando hacia abajo, pum, 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 y que van destruyendo ciudades. La última fase es que el misil cae, explota y utiliza su propio reactor nuclear, porque es de propulsión nuclear el misil, para hacer una última y gran detonación. En algún punto esto ya se vuelve quizá demasiado exagerado y deciden retraerse de todas estas posiciones, ¿no? Ahora, ya hemos hablado mucho del arsenal nuclear de Estados Unidos, de su historia respecto al arsenal nuclear. Y yo de lo que voy a hablar en la siguiente etapa es justamente del adversario, que es Rusia. No quiero que se vaya con un sabor feo en la boca. Esto es meramente un desarrollo de la temática técnica. O sea, al final nosotros sabemos que los dispositivos están ahí, que no podemos cambiar esa situación, que es la lógica, es de poder. Pero sin embargo, necesito que lo entiendan en el sentido de que sí es legítimo tener un miedo respecto a eso, y sí es legítimo tener una postura en contra de esto. Creo que todas las personas en este planeta quisiéramos que no existiera, pero existe. Ahora, para comprender al mundo moderno también tenemos que comprender esto. Yo en el episodio pasado hablaba justamente de las inteligencias artificiales y de cómo llegamos a este ejercicio de extricar la naturaleza humana de la tecnología y crear un tipo de inteligencia que es distinta a la de nosotros. Pero si comenzamos a verlo de esta manera, el sistema de verificación que tiene su dispositivo, digamos, su celular, su computadora, su tablet, a lo mejor alguna televisión, todo el sistema de verificación de seguridad se deriva de esta tecnología. El sistema de autenticación que hoy vemos en los sistemas informáticos modernos es justamente derivado del Permissive Action Link. Es una pequeña reflexión que afecta su vida, que afecta su seguridad y que de una forma u otra va a estar ahí por el resto de su existencia. Ahora, tampoco quisiera irme diciéndole que pues en algún momento se mostrara o intentara convencer a alguien de la gravedad de este problema. Yo creo que no es el objetivo. Yo lo que únicamente le quiero decir es: esto juega un papel importante en el hecho de que la mayoría de las personas en este planeta vivamos en paz. Entonces, frente a esa dicotomía de la amenaza permanente y frente a la otra parte de esa dicotomía, que es una guerra a músculos completos, pues ¿qué postura preferiría tener usted? En fin, lo dejo por este momento. Ya hablaremos en el siguiente episodio de la contraparte, de lo que implicó un poco de la crisis de los misiles cubanos. Y pues buena tarde, buena noche, a la hora que me escuche, se lo agradezco y cuídese mucho.